Ramón Cosío es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor investigador asociado del Colegio de México y director del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. También es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido catedrático de diversas instituciones académicas, especialmente del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su formación profesional se ha repartido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Ha sido galardonado con importantes premios y reconocimientos en el campo de la historia, ciencias sociales y filosofía. Se le han otorgado 10 doctorados honoris causa por varias universidades. El último de ellos fue por la Universidad Cristóbal Colón. Es miembro de importantes instituciones académicas, científicas y profesionales, entre las que destacan el Sistema Nacional de Investigadores, como investigador nacional nivel 3, también por la Academia Mexicana de Ciencias, por el Consejo Académico de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad Carlos III de Madrid, entre otras. Además, es columnista en los periódicos El País y El Universal. Muchas gracias, doctor Cosío, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer muchísimo esta invitación. Entiendo que la Cámara de Diputados efectivamente se ha planteado un problema, y así lo quiero ver, un problema para resolver o para establecer la posibilidad de, mediante una consulta popular, llevar a cabo un procedimiento de designación de ministros y ministras, y para eso nos ha invitado. Cuando me hizo la maestra Mónica Rojas la invitación en un muy amable comunicado, la verdad es que no entendí muy bien el comunicado está muy bien, qué tenía que hacer. Entonces me ocurrió que creo que puedo colaborar de la siguiente forma. El problema que tienen ahora ustedes, o la intención primaria que tienen, es determinar si van o no a llevar a cabo una consulta popular para el efecto de introducir un mecanismo nuevo de designación de los ministros. Entiendo, como lo decía el diputado Hamlet, que no hay una iniciativa, consecuentemente están ustedes en una condición abierta para identificar estos problemas. Si así están las condiciones, entonces creo que lo que conviene aquí es analizar la situación o la condición de la consulta popular. Mi querida amiga Pilar Hernández acaba de hacer una aproximación general, pero puntual al mismo tiempo, sobre las condiciones, sobre la mecánica de la consulta. Yo a eso no me voy a referir, ella lo ha hecho muy bien, sabemos que la puede promover el presidente de la República, 33% de los integrantes de esta Cámara, 33% del Senado, o un número importante de ciudadanos que, de acuerdo con mis números, tendría que ser solicitada por el 2%, es decir, como 1.912.861 personas, y en su caso ser aprobada. Ya después veríamos las condiciones de vinculación. En lo que me quiero detener es en dos problemas que me parecen muy importantes para ayudar, de eso se trata nada más, en la decisión que ustedes tienen que tomar. Como todos sabemos, en el artículo 35, como un derecho de la ciudadanía, de nosotros los ciudadanos, entre otros varios, se establece la posibilidad de que votemos en las consultas populares para resolver, para determinar temas de trascendencia nacional o regional. Y en el apartado 3 de la fracción octava de este mismo artículo 35 se plantea un problema o dos problemas desde mi punto de vista importantes, que son, para el caso que nos ocupa, los límites respecto de los cuales se puede llevar a cabo una consulta popular. Yo no voy a hablar ahora de si es buena o malo, eso ya si quieren lo vemos en el debate, sino cuáles son las condiciones que se dan. El primer problema que se da es el que tiene que ver con la materia electoral. Ya sabemos que la consulta popular se realiza mediante elecciones, no estamos hablando de eso, eso está señalado en el artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular. Lo que estamos determinando es si la elección o el mecanismo de designación
mediante una vía electoral de los ministros de la Suprema Corte cae o no cae en la prohibición que al respecto se plantea. Y también lo decía muy bien Pilar, aquí quien va a llevar a cabo esta calificación es la propia Suprema Corte de Justicia. No podría haber un conflicto de intereses, ¿por qué? Porque son los propios ministros los que tuvieran que aprobar. No me parece así que las causales de impedimento se surtieran de esta forma, pero sí me parece importante precisar o resolver la siguiente cuestión. La primera cuestión de las dos que quiero plantear. ¿Es la consulta popular que se va a realizar para elegir a los ministros de la Suprema Corte un tema electoral o no? Creo que es la cuestión para decirla rápido. No creo que convenga aquí especular sobre lo que ustedes y yo entendemos sobre materia electoral, sino me parece que lo importante es recuperar los criterios que la propia Suprema Corte ha dicho de lo que es materia electoral. Ustedes y yo podríamos coincidir o no. Yo tuve ahí diferencias en algunos de estos temas que voy a mencionar, pero creo que lo importante es saber qué es lo que la Suprema Corte ha entendido históricamente, y ahorita voy a referir algunos casos como materia electoral, para saber si ahí hay una condición en la que se da. En la acción de inconstitucionalidad 3-2005, es decir, esto ya tiene varios años, se determinó que no toda elección de los servidores públicos podría entenderse como materia electoral. Se estableció que en este caso habría distintos elementos para considerar cuándo efectivamente se estaba frente a una elección y se determinaron, insisto, que no era solo la parte estrictamente electoral, digamos la parte de votos, casillas, es decir, la mecánica estrictamente electoral, sino que tendría que ver con algunos otros elementos en este caso. Sin embargo, después en la acción de inconstitucionalidad 87, diagonal 2009, se dijo, y en la acción de inconstitucionalidad 8, diagonal 2011, se dijo que la elección de algunos servidores públicos que no eran los de representación popular podían ser consideradas también materia electoral. Y finalmente, para no aburrirlos muchísimo en eso, cuando se planteó la consulta popular 4 diagonal 2014, que tenía como pregunta, ¿estás de acuerdo en que se modifique la cuestión para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y 32 senadurías plurinominales? La Corte dijo que esto evidentemente era materia electoral y que no podía llevarse a cabo la pregunta. Entonces, creo que aquí hay un primer problema operativo, más allá de todas las cuestiones de porcentajes, votos, listas nominales, etcétera, eso no me estoy metiendo con ese tema, si esto puede llegar a ser considerado o no como materia electoral por la Suprema Corte a partir de los precedentes de la Suprema Corte de Justicia. Hasta mi corte de información que tengo, creo que existe buenos argumentos o sólidos, si no los quieren ustedes calificar, para que la Corte, al momento en que se le plantee la pregunta, diga, la elección de los ministros es materia electoral y por consecuencia no se puede llevar a cabo la reforma por vía de la consulta popular. Otros mecanismos de reforma, no me estoy metiendo tampoco con eso, no me estoy metiendo con los umbrales, simplemente estoy diciendo, es probable que esa pregunta sea rechazada por la Suprema Corte y no se pueda llevar a cabo este ejercicio de esta forma. Imaginemos dos posibilidades. Primera, que creo que no sería el caso, pero en fin, lo dejo como posibilidad nada más, pues se trata aquí de aportar algunos elementos, que se quisiera elegir a los ministros por una vía estrictamente partidista. Es decir, vamos a pedirle a los partidos que cada quien proponga, además, yo no estaría de acuerdo con eso en lo sustantivo, pero insisto, no quiero entrar en ese tema ahora de si estoy o no de acuerdo con esto, donde el partido A, el partido B, el partido C postularan candidatos a ministros y esto se votara. Claramente eso sería electoral y creo que no habría ninguna duda. Pensamos un segundo mecanismo, que ciertas instituciones identificaran bajo ciertos mecanismos a ciertos sujetos para que esos sujetos fueran puestos en una boleta. Creo que aun cuando esta naturaleza, esta materialidad, si ustedes quieren, de lo electoral sería menos intrusiva o menos relacionada que en el primer ejemplo que puso, en la primera posibilidad que puse, creo que también aquí
podría tener una alta incidencia para considerarse materia electoral. Entonces, es una primera cuestión que quería plantear. La segunda cuestión, que también me parece interesante para que la reflexionemos juntos, es la que está también, desde luego, en este apartado tercero de la fracción octava del 35. Y dice, lo cito textual: la restricción de los derechos humanos, que no podrá ser objeto de consulta popular, la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ojo, ni las garantías para su protección. Yo sé que cuando se hizo la ley federal de consulta popular, este punto de las garantías para su protección no fue plasmado en la fracción primera del artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular. La fracción 11 dice solo de las restricciones a los derechos de la Constitución y de los tratados, pero no se refiere a las garantías establecidas para la protección de estos derechos y tratados. Pero de cualquier forma me parece que lo que primaría sería el texto constitucional y no el texto legal. Bueno, más allá de esta cuestión, lo cuento rápidamente, tuve la oportunidad de participar como perito en un juicio de la Corte Interamericana, a nombre de la Comisión Interamericana, sobre algunas decisiones y algunas remociones que se dieron en el Paraguay hace muchos años, donde el poder político removió a los jueces en un caso que se llamó Río Ábalos contra el Paraguay. Bueno, lo que yo entendí de la lectura de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en tres casos, que es justamente este Río Ábalos contra Paraguay, una vez que se resolvió desde luego, el caso del Tribunal Constitucional contra el Perú y el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, es que forma parte de una garantía jurisdiccional y forma parte de un elemento de las garantías para defender los derechos humanos, precisamente la condición de la independencia judicial. Y uno de los elementos centrales de la independencia judicial es el sistema de designación de los jueces y magistrados. Dice aquí que la independencia judicial se refiere, entre otras cosas, a un adecuado proceso de nombramiento. No lo digo de una forma enfática, porque, insisto, esto es un conversatorio y estamos explorando posibilidades. No estamos diciendo ni que sí, ni que no, ni que siempre, ni que nunca. Es mucho más complejo lo que estamos haciendo aquí. Entonces, creo que aquí hay un punto muy fino a considerar, que es el siguiente. Puede llegarse a considerar por la Suprema Corte de Justicia o después por el sistema interamericano que la modificación en el sistema de designación de los ministros por medio de una consulta popular, o mejor, por medio de una elección, ya ni siquiera de una consulta, puede afectar o no esta condición de independencia judicial porque no se llevó a cabo un adecuado proceso de nombramiento. Creo que también este es un punto fino sobre el cual hay que poner énfasis, porque hay que poner atención para efectos de que no se vaya a considerar que desde luego no se afectó un derecho humano, porque esto no es un derecho humano, pero sí se afectó una condición que afecta la independencia judicial en este sentido. Entonces, yo solo me he limitado por la forma en la que entendí la muy amable invitación, y de verdad que lo valoro mucho, así como decía Pilar y lo ha dicho Mónica y otros, que ha sido es agradable venir a conversar estas cosas aquí, tener la posibilidad de un conversatorio, de intercambiar ideas, que creo que esto sí es muy valioso. Entonces, creo que sí hay dos elementos importantes que pueden dislocar el proceso de consulta popular cuando se presenten respecto a la forma de designación de los ministros. Resumiendo, el primero, porque sí me parece que de acuerdo con los precedentes de la Corte, no de ahora ni haciendo trajes a la medida para este caso, sino de los precedentes históricos, sí hay altas posibilidades de que la elección popular de los ministros bajo el mecanismo partidista o no partidista sea considerada materia electoral. Y segundo, existe la duda, esa sí la pongo como duda porque es un tema a explorar con más detalle, que si se puede considerar una afectación a la independencia judicial, un mecanismo puramente electoral o primordialmente electoral de los ministros. Insisto, no en este segundo tema quiero ser muy cuidadoso y muy respetuoso,
estamos ante la Cámara de Diputados y un grupo parlamentario de la Cámara de Diputados. No se puede venir aquí a decir la primera cosa que uno se le ocurra, sino hay que ser muy serios en esto. Sí existe la posibilidad de que bajo los parámetros del propio sistema interamericano que la Suprema Corte de Justicia tiene que incorporar y utilizar, se podría considerar que esto pudiera tener un potencial distorsionante, invalidatorio, como quieran ustedes la expresión, de las garantías jurisdiccionales de los derechos humanos. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor Cosío, por compartirnos su criterio. Secretaria, por favor, comente el perfil del último ponente y después de esto entraremos a una ronda de preguntas y respuestas. Ya tenemos 6 legisladores anotados. Muchas gracias, diputado. Vamos a leer la semblanza del doctor Eduardo Andrade Sánchez. El doctor Eduardo es licenciado en Derecho y doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una amplia trayectoria como político, legislador, servidor público, jurista y locutor. Además de diversos cargos en la Administración Pública Federal, el doctor Eduardo fungió como subprocurador de Justicia del Distrito Federal y como Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz. Él ha sido diputado federal en 2 ocasiones, senador de la República y diputado local del Congreso de Veracruz, en donde llegó a fungir como presidente del Congreso. Es catedrático de diversas materias en la Facultad de Derecho de la UNAM y dentro del Sistema de Educación a Distancia. También es profesor en el Colegio de Veracruz. El doctor Eduardo Andrade fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, donde fue miembro de la Visitaduría y de las Salas Administrativa, Segunda Civil, Tercera Penal y Constitucional, en la cual presidió.